Hola, ¿qué tal? Vamos a estar explorando un poquito, no sé todavía qué, simplemente estoy iniciando. Lo que ahorita estaba viendo, que luego muchos, tal vez decimos, pues, ¿qué onda con todo este asunto, no? Lo primero es lo primero, lo segundo es lo segundo y lo tercero es lo tercero. No, no es cierto. Este, pero en cuanto a mí, algo ahorita que me llama la atención es, por ejemplo, en WhatsApp hay personas que tienen su número registrado ya como un negocio, ¿no? Porque hay una, por ejemplo, si tú eres un negocio, no sé, vamos a decir, la taquería Los Hermanos, y tú entras ahí, por ejemplo, tienes el número telefónico de una taquería y pues te sale que es un negocio, ¿no? Te sale, por ejemplo, el horario, los productos, ¿no? Por ejemplo, si tienes una copiadora o un lugar donde sacan copias, pues ahí te sale toda la información de ese negocio. Pero lo que veo es que muchos ya se tienen a sí mismos como un negocio y constantemente veo muchos anuncios de esto en YouTube que dice, por ejemplo, gestiona tus trabajos, tus proyectos con esta aplicación, con este sitio web, o sea, paga tanto y te gestionamos todo lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, y obviamente la idea ahí un poco motivacional es como haz lo que te gusta y gana dinero y nosotros te ayudamos con todo, ¿no? Por ejemplo, ahorita con la IA, pues ya prácticamente puedes preguntarle y te sugiere qué hacer si tú quieres, por ejemplo, emprender, hacer un negocio, lo que sea. Entonces yo digo, ¿hasta qué punto está bien esto de que ahora como humanos nos vemos, pues básicamente ya por las buenas, podemos decir, porque no es por las malas como antes, o sea, no somos, por ejemplo, no estamos esclavizados o así explícitamente, pero sí es interesante este fenómeno de que, o sea, trabaja, 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 ¿no? Y ajá, produce, produce, produce como una máquina, o sea, ya literalmente todo lo que haces, vuélvelo productivo, funcional, útil, sé creativo, genera ideas, lo cual yo soy parte de esta generación de ideas también, porque yo también estoy constantemente pensando y estudiando y hablando. Y entonces eh, podemos decir, bueno, es que me hace pensar en que a veces es bueno y a veces se necesita justamente esta productividad. ¿Por qué? Porque sí, le favorece al sistema y le favorece a los ricos, pero también le favorece a la sociedad, le favorece a nuestros pares, le favorece a la gente común y corriente, ¿no? Que se beneficia de la producción, ¿no? En última instancia, por eso están rellenos y repletos los supermercados de tanta cosa. O sea, tú entras, o sea, estaba hablando de esto, de esta como sensación, no sé, tal vez los alemanes tendrán una palabra porque luego se inventan palabras, todas las palabras son inventadas, pero esta idea o esta sensación de que entras a un supermercado y es como, fíjate todo lo que hay. Sí, cuesta dinero, pero está ahí, o sea, está disponible. Tienes un montón de cereal, de leche, de fruta, de verdura, de tecnología, o sea, y ese es un supermercado, ¿no? Como estaba viendo la serie Pluribus, y sacaron todo de los supermercados porque ahí es como un colectivo es una mente que controla a toda la gente del planeta excepto como a 10 personas y por circunstancias prácticas pues sacan todo de los supermercados. Entonces el personaje principal, que es una mujer, va a un supermercado porque pues dice, yo quiero ser autónoma, independiente, yo no quiero que ustedes me traigan las cosas o la mente esta que es el uno o lo que sea. Y ve que no hay nada en el supermercado, entonces les llama y les dice, hey, tráiganme las cosas, ¿no? ¿Cuánto van a tardar? Como una semana en traer todo y dicen, no, ahorita mismo lo llevamos. Entonces llegan un buen de camiones
y empiezan como a dejar todo, ¿no? Y se van. Entonces, tal vez como en una hora, en una media hora, hicieron todo eso, rellenaron otra vez el supermercado para que ella pudiera elegir, pues, no sé, los artículos que ella quisiera, ¿no? Pero las opciones, o sea, es como esta idea de opciones. Qué tan bien, qué tan mal nos hace en el sentido de, es perjudicial, nos lastima, que se entienda ya el mal como aquello que lastima y que se entienda el bien como aquello que nos beneficia, qué tanto nos beneficia, qué tanto nos perjudica. Lo digo porque luego muchas personas pueden decir, ¿qué es el bien? ¿Qué es el mal? Ok, si quieres, discutimos o debatimos el bien y el mal, que también es interesante, pero ese no es el punto ahorita. Ahorita estamos hablando de otra cosa. Me recuerda también a esto que quiero como expandir en la idea de lo subjetivo. ¿Qué es lo subjetivo? Todo es subjetivo porque se me hace como una idea muy interesante que como estoy estudiando para el café filosófico, se me hizo interesante esa idea. Entonces, bueno, todo esto que estoy comentando se me hace interesante porque digo, pues las personas podemos estar produciendo. Hoy en día ya la publicidad no lo dice, o sea, produce por las buenas, o sea, si tú eres bueno, si o sea, ¿qué te gusta? No, pues me gusta el fútbol. Oh, pues métete a hacer algo con eso, o sea, vuélvete entrenador, vuélvete masajista, vuélvete estadístico, vuélvete comentarista, vuélvete, o sea, algo, porque hay muchas opciones, o sea, podemos decir, me gusta el fútbol, ¿quieres ser jugador? Mm, o sea, puede ser árbitro, puede ser de los camarógrafos que graban los eventos deportivos, puede ser editor, puede ser documentarista y entrevistas a jugadores, por ejemplo, profesionales o, o sea, hay tantas cosas, ¿no? Hay tanta gente que hace muchas cosas que no siempre vemos. Nosotros obviamente sabemos el arquetipo general, ¿no? Genérico de el jugador, ¿no? O así casi como lotería, el bombero, el maestro, ¿no? Pero incluso en la educación están, por ejemplo, las personas que hacen las funciones de secretaría o secretarias, secretarios, están los investigadores, están los de administración, están los de publicidad y marketing, que, o sea, tú dices, quiero trabajar en una escuela, incluso se pueden sobreponer ciertas actividades, ¿no? O sea que tú dices, a mí me gusta hablar, por ejemplo, entonces doy clases, me gusta aprender también, entonces enseño, ¿no? Y así, o sea, se van formando como varias cosas. De nuevo, ¿qué tan beneficioso, qué tan perjudicial es? Yo diría que se ve raro, ¿no? Porque es como el sistema me está manipulando, ¿no? El sistema capitalista. Pero al mismo tiempo yo diría que sí nos beneficia porque incluso fomenta esta sensación de bienestar o esta sensación como de, mm, sí, de bien en uno, o sea, como de paz. Estábamos viendo que la felicidad, por ejemplo, em, tiene una función. Todas las emociones tienen funciones que son adaptativas al contexto y entonces la felicidad o la alegría lo que tiene es que integra de alguna forma. Creo que es una idea muy interesante porque hasta cierto punto esta idea esquizofrénica de separar las cosas, de distanciar las cosas, es lo que nos puede generar infelicidad, problemas incluso. Entonces, cuando buscamos la integración, no, o sea, me imagino simplemente tienes un problema en la escuela o en tu trabajo y no puedes hablar de ello en tu familia, o sea, con tu familia, porque tu familia no te escucha, no te va a entender, ¿no? Entonces tienes que vivir esta vida esquizofrénica, esta vida separada una cosa de la otra. Y cuando logras integrar todo, se puede decir que eso es felicidad, que les estaba comentando una clase que es como estos crossover episodes, ¿no? O un crossover, que es como cuando un personaje de una caricatura aparece
en otro programa o en otra caricatura, ¿no? Y se le llaman episodios crossover. Entonces, imaginemos, tú tienes diferentes grupos de amigos, ¿no? Especialmente si estás como en la prepa o en la escuela, o incluso en los trabajos también, te vuelves amigo de tus compañeros de trabajo y tienes tus amigos de la escuela y tienes otros amigos de algún hobby que te gusta o yo qué sé, y a tu familia y así. Y entonces, si es tu cumpleaños, por ejemplo, que incluso hay memes de eso, los integras a todos y es felicidad, o sea, es como si todos se pueden llevar, si todos están ahí, o sea, para ti en tu cumpleaños, o sea, es felicidad, es un crossover episode, no un episodio crossover. Entonces, esa definición o esa forma de ver la felicidad como una integración de diferentes aspectos, fenómenos, personas en la vida de una persona, es tal vez la felicidad, es una explicación tal vez de felicidad que yo diría pues se puede como buscar eso. Ahorita ya no sé por qué estoy hablando de la felicidad, pero de nuevo es video exploratorio, entonces simplemente andamos viendo a ver qué sale. Eh, Cuestiones que vienen, pues ahorita siento que he terminado básicamente todas mis actividades. No sé si se me ve en los ojos, pero estoy cansado. Y lo bueno es que se vienen vacaciones, entonces ahorita voy a poder como un poco descansar y pues incluso estoy pensando como qué hacer porque digo, pues me puedo poner a grabar un disco, canciones o así, pero al mismo tiempo digo, pues no, o sea, por ejemplo, ahorita en estos días he tratado de escribir un poco, pero no me siento como tan inspirado, más que nada porque también he estado metido mucho en psicología, filosofía y siento que esos ahorita son mis puntos fuertes que igual puedo seguir desarrollando en las vacaciones. Esta idea, por ejemplo, de problematizar el curso que estoy llevando a cabo es muy bueno. Ahorita nos están enseñando cómo hacer preguntas de preguntas y hacer más preguntas, es un ejercicio que se llama árbol de preguntas. Bueno, les quiero comentar también otro ejercicio que acabo de hacer, a ver si me acuerdo ahorita en un momento que se llama, bueno, ese creo que lo leí en un libro, no recuerdo cómo se llama, pero es cuando te grabas a ti explicando un problema y luego lo escuchas y luego otra vez te grabas explicando el mismo problema y lo escuchas y así, lo haces 3 veces y se supone que te debe de poder dejar ver realmente cuál es el problema o algo así. No sé, lo hice y como que no me dio un insight, no me dio información nueva, porque como que me escucho y digo, ya sé lo que voy a decir, o sea, ya como que lo tengo muy presente. Entonces le pregunté hacia ChatGPT, ¿está bien si dejo pasar unos días y lo vuelvo a escuchar como para ver si me sorprendo o algo así? Porque ahorita ya sé lo que voy a decir y me dijo, es que tal vez no lo estás escuchando con atención y como que no, porque estaba haciendo otra cosa mientras escuchaba, ¿no? Entonces, tal vez sí lo tenga que volver a hacer, pero ponerle atención. Eh, bueno, este ejercicio, regresando al árbol de las preguntas, es muy interesante porque nos pidieron nos pidieron en una clase de tarea que lleváramos una pregunta que nos ha estado como acompañando durante casi toda nuestra vida y o que es muy difícil de responder ya que nosotros no hemos podido responder satisfactoriamente. Mi pregunta era algo así como ¿por qué la gente es pasiva y se limita? Creo que esa era la pregunta. Y ya de ahí entonces empecé a sacar yo un buen de preguntas. Si quieren, se las comparto aquí. Desde, por ejemplo, ¿qué es limitarse? ¿Limitarse tiene ventajas o desventajas? ¿Qué es ser lento? Por ejemplo, aquí. Y entonces, de esas preguntas que vas haciendo, por ejemplo, aquí tengo una, que es justamente por qué la gente es pasiva y se limita. Y de aquí se desprenden 3 líneas de preguntas. La primera dice,
hay beneficios en ser lento, y de aquí se desprenden dos ramas, que es todo lo que se hace debe tener beneficios, y luego lo que se hace siempre es por algo. Y la otra es, hay beneficios en ser rápido. Se puede ser rápido cuando se necesite ser lento y ser lento cuando se necesite ser rápido. En la vida se viven más las excepciones o las reglas. Si existen las excepciones, ¿cómo podemos realmente estar seguros de las cosas? ¿Y por qué las personas defienden a capa y espada sus creencias? Y de aquí se va hacia otra, pero la otra línea también va a llevar ahí. Entonces ahorita voy con esa. La segunda línea de preguntas es, ¿cumplir tus metas es mal visto socialmente o es riesgoso por la envidia? Y luego, ¿la envidia realmente impulsa a las personas? Y la tercera línea de pensamiento es, ¿por qué hay límites? ¿Cómo sería la vida sin límites? ¿Cómo podemos saber cuándo un límite antiguo ya no es necesario? ¿Cómo sabemos que un límite está bien empleado? ¿Cuál es la necesidad humana que hace que los límites tengan que existir? ¿Será el orden? Y aquí es donde convergen la primera y la tercera con la pregunta de ¿se limita más al que es más, se limita más al que es rápido que al que es lento? Y esto lleva a una última pregunta que es ¿cómo puede saber el colectivo cuando se ha equivocado? Entonces, este ejercicio es necesario, yo siento, intuyo, porque como animador de un café filosófico, tú vas a necesitar hacer este tipo de preguntas. Ahora, es decir, de lo que están cuestionando, de lo que están aportando las personas con las que estás platicando y de lo que están preguntando. Tú debes poder hacer preguntas y preguntas que lleven, o sea, que tengan una secuencia lógica. Ahora, también me doy cuenta porque nos dejaron ver un video en donde debemos de observar un café filosófico y aquí siento que el manejo de este café es como si el animador o el mediador, moderador, lo que sea, está de alguna forma creando un cerebro, o sea, con todas las personas que están ahí. Es un cerebro en última instancia porque lo que hace es ordena, incluso le podemos llamar una especie de lóbulo prefrontal, ordena las ideas que todos están diciendo, o sea, veo mucho esto de redefinición, reinterpretación y, y como que se agrega, se añade algo siempre para continuar justamente la discusión, que es como un cerebro que está pensando o reflexionando a través de las diferentes voces que están ahí sentadas en el círculo. Eh, y lo que hace muy bien también es que siento también que es una habilidad. Me estoy cuestionando y me estoy debatiendo si es necesario, pero es como recordar lo que ya se dijo hace rato o al inicio incluso y detectar contradicciones que a veces participé en un café filosófico esta semana sobre las relaciones profundas, también escribí un poco acerca de eso y, o sea, fue, yo no esperaba que llegara yo a quedarme sin respuestas, o sea, literalmente salí con más preguntas que respuestas y yo normalmente soy una persona que tiene más respuestas que preguntas, porque las preguntas que se me hacen normalmente se me hacen como muy cliché y muy genéricas, pero estas preguntas estaban llenas, estaban cargadas de contradicción, de significado, o sea, que dije, me las voy a llevar como para escribir y desarrollarlas y tratar de explicarlas un poco. Ya luego también lo hice en la noche, entonces siento que en la mañana al despertarme y ver las preguntas, las pude contestar un poco mejor. Entonces también en mí influye si es en la mañana o en la noche, por ejemplo, que estoy pensando o escribiendo. Pero este fenómeno de estar haciendo preguntas es meramente un ejercicio reflexivo. O sea, aquí simplemente podemos decir por qué es un ejercicio reflexivo el hacer preguntas. Por ejemplo, vámonos con la más obvia incluso la más confrontativa, podemos decir, de las preguntas, de lo que estoy diciendo. O sea, yo me digo a mí mismo, ¿por qué es reflexivo hacer preguntas? O sea,
puedes, por ejemplo, reflexionar de otra forma. Y lo que me gusta de las preguntas es que sin necesidad de responder, estás conduciendo a otros pensamientos, estás llevando a las personas o llevándote a ti mismo por diferentes senderos, por diferentes caminos. O sea, es bien interesante eso, porque yo puedo decir, la pregunta es necesaria. No, es realmente la pregunta necesaria para reflexionar. Se puede reflexionar, por ejemplo, sin necesidad de pregunta, que no una plática que no tiene preguntas puede ser reflexiva, que no la mayoría de los pensamientos reflexivos eh, son afirmaciones o negaciones y no preguntas. ¿Por qué necesariamente una pregunta te lleva a reflexionar? Por ejemplo, em, si estoy pensando en que puedes usar preguntas para de alguna forma extender los pensamientos, pero también puedes usar las afirmaciones, las oraciones normales, puedes simplemente llegar y hacer el aporte de lo que estás pensando. ¿Será la pregunta una forma más fácil de conducir a otros pensamientos que las afirmaciones? ¿Serán las afirmaciones más difíciles de crear o generar o desarrollar que las preguntas? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la negación? ¿Por qué decir no es mal visto? Eh, Incluso se busca en algunos lugares, por ejemplo, cuando se corrige a niños en las escuelas, decir, en lugar de no corras, camina más despacio, ¿no? O sea, usar las afirmaciones. La negación es mal vista, es satanizada. em, y así, o sea, nos vamos haciendo como preguntas justamente para que las personas puedan seguir pensando y de esa forma, pues sí, justamente fomentar el pensamiento crítico, el cual es ir más allá de lo evidente, ir más allá de lo que yo ya sé, ¿no? Incluso como el método socrático o como Sócrates, hacer que la persona dude de lo que está diciendo, o sea, porque hay muchas cosas muy interesantes, como estaba viendo en ese video del café filosófico, que estaban hablando de los límites del humor. Y entonces dicen, si una persona, por ejemplo, eh, es muy mala con los demás, o por ejemplo los ricos, es correcto burlarse de esa persona. O sea, no es correcto burlarse de una persona marginada o sufriendo, pero si una persona es mala o ha cometido atrocidades o es muy insensible o es de estas personas ricas que no le importa nada, perdón, entonces es correcto. Y pues la mayoría de la gente a simple vista diría sí, está bien porque pues esas personas están aprovechando, pero lo que no estamos viendo entonces son como casos, excepciones específicas, que esto va un poco de la mano con lo que dije de las excepciones. Si siempre hay excepciones, ¿cómo podemos estar seguros de las cosas? Em, lo que estamos afirmando realmente son generalidades o aproximaciones, ¿no? Eh, es que acabo de pensar sobre lo subjetivo, porque eso se me hizo muy interesante también explorarlo. Igual ahorita lo abordamos. Pero entonces, el animador en este café, que también es mi maestro, hace esta pregunta lo ejemplifica con una anécdota y dice, una vez hubo una persona que era muy rica, que era muy mala y muere. Y entonces todos se ríen porque dicen, oh, qué irónico que un rico muere de una forma como rica. Y creo que la persona que estaba ahí en el lugar dice, esa era mi mamá. Y entonces todos se sienten mal, ¿no? Y entonces eso te hace pensar que entonces el límite no está en las personas malas, sino, por ejemplo, en este caso, entonces, si hay alguien ahí que es familiar o conocido, luego entramos como en un rollo de si es el papá o la mamá o un familiar, pues no te puedes reír, ¿no? Y así, o sea, se empieza a complejizar la cosa con las excepciones. Em, y se dan casos prácticos justamente para ejemplificar. Em,
Bueno, vamos a entrar, pues ya que, con lo subjetivo. ¿Qué es lo subjetivo y si todo puede ser subjetivo? Em, luego me hace pensar en estas como no verdades absolutas, yo diría, como más bien estas, estos fenómenos que podemos dar por reales hasta el momento, como la necesidad de comer, dormir, este, la ley de la no contradicción en lógica, por ejemplo. O sea, como que hay ciertas cosas que son seguras, ¿no? Por ejemplo, aquí lo tengo escrito, que es la muerte, comer, dormir, descansar, necesidades fisiológicas básicas, la noción del sinsentido o la absurdidad, creo que de Camus, o sea, como todo es absurdo, nada tiene sentido. Hay como ciertas cosas también escrito acerca de eso, de que estas cosas son de alguna forma evidentes, ¿no? Son cosas evidentes. Me recuerda también a la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que es, estas verdades son evidentes, que es las personas son libres y tienen dignidad y tienen el derecho a a la felicidad y estas cosas. Entonces, si todo es subjetivo, o más bien si nos estamos preguntando si todo es subjetivo y la respuesta es no, tenemos que considerar el hecho, no necesariamente, pero sí considerar el hecho de que de que algunas cosas entonces podrían ser objetivas, ¿no? Es decir, y entonces ahí nos podríamos preguntar, ¿qué es lo objetivo? ¿No? Lo objetivo es lo universal, lo objetivo es lo aplicable a todos. Por ejemplo, si decimos, pues es que es objetivo que los humanos de la Tierra tengan un cuerpo, ¿no? Y podemos decir, hasta cierto punto hay cierta objetividad en eso. Sí, pues una persona puede nacer sin un dedo o así, ¿no? Entonces hay diversidad también, pero como que es un hecho y por lo tanto objetivo, eh, que si hay un ser humano en el planeta vivo, tenga un cuerpo, ¿no? O sea, no, no va a poder estar aquí si no tiene algo, aparentemente de acuerdo a lo que sabemos, debe tener un cuerpo, debe tener algo, mínimo la cabeza, no sé. Entonces, podemos también decir, los hechos son objetivos, ¿no? Y entonces decimos, ¿qué pasa con un hecho que se contradice como en la física cuántica? Entonces ahí, ¿qué es lo objetivo, ¿no? O la ciencia que luego tiene también excepciones, ¿no? Entonces, inevitablemente vamos a llegar al tema de las excepciones. Si hay excepciones, entonces, si es objetivo eso, ¿qué es de nuevo la objetividad? La objetividad se puede decir que es aquello, o yo lo entendería como aquello que no puede, no, aquello que sigue siendo verdadero a pesar de la perspectiva del ser humano. O sea, que no le, lo que es objetivo no le importa si el ser humano lo toma en cuenta o no, ¿no? Como podemos decir la gravedad. Si tú te tiras de un precipicio, la gravedad te va a jalar hacia abajo, ¿no? Si tú te tiras de un precipicio sin tener paracaídas o ninguna tecnología que te pueda hacer volar o suspenderte en el aire, pues te vas a caer, ¿no? Y probablemente vas a morir. Eso sería algo objetivo, ¿no? A la gravedad no le importa si eres bueno o malo, así como aquí igual la muerte, al hambre, no le importa si has hecho más bien que mal o así, o sea, vas a sentir hambre, vas a sentir necesidad de dormir y de descansar, ¿no? Entonces, regresando a lo subjetivo, podemos entonces, que es como esta idea de definir las cosas por su opuesto, lo cual se me hace cuestionable hacer eso, pero bueno, si decimos, ok, ¿qué es entonces lo subjetivo? Y todo es subjetivo, podemos primero hablar del ser humano, ¿no? El ser humano, por ejemplo, es la persona que filtra sus experiencias, sus estímulos, sus contextos
y su interpretación que le da, o sea, estas representaciones mentales y simbólicas que aparecen en nuestra mente para poder decir, oh, ese es un árbol, esta es una mesa, esta es una persona, esa persona es responsable, esa persona es desconsiderada. Todo eso, podemos decir que el filtro del humano, o sea, los sentidos, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras palabras, o sea, como este ciclo de input y output, de lo que entra y sale, es subjetivo. Es subjetivo porque tiene la capacidad, por ejemplo, de imaginarse, de crear, de fantasear, de decir, yo me voy a imaginar una cachucha o una gorra con un caballo encima, que vuela y que luego explota en un desierto, o sea, tienes esa capacidad de crear como historias, ideas, lo que sea. Y entonces ese que para mí es como el potencial, ¿no? Hay un potencial, no sé si infinito, pero sí incalculable, que las cosas tienen, que los fenómenos tienen, que las ideas tienen. Por ejemplo, el hecho de que los procesos tienen, el proceso de pensamiento es también se le va explotando, o sea, como a ver esto, aquello, y vas ahí creando y pues básicamente ideando cosas. Entonces, el ser humano tiene un filtro subjetivo, pero igual podemos entonces problematizar eso y decir si el ser humano tiene un filtro, que es como la pregunta más importante que yo estoy detectando ahorita, aunque ahí hay varias también que podemos sacar, pero bueno, si yo digo el ser humano es subjetivo, ¿cómo puede entonces detectar la objetividad? ¿Y cómo puede detectarse como subjetivo? ¿No? ¿Cómo puedes tener la certeza de que eres subjetivo? Porque la idea de que el humano es subjetivo se supone que es una verdad, ¿no? Que es una verdad que no le importa al ser humano, o sea, que sigue siendo verdadero, aunque seas bueno, malo, lo que seas. Entonces, eso es algo objetivo, ¿no? En última instancia, ¿cómo reconciliamos esas dos ideas? Podemos decir, el ser humano es, ¿cómo es que el ser humano es objetivo en algunas cosas muy limitadas, como el conocimiento de la muerte, del hambre o así, pero no en otras, ¿no? Como puede ser justamente eh, las percepciones, las palabras, la poesía, el simbolismo, las metáforas, las analogías, las historias, las películas, eh, pues básicamente todo podemos decir. Incluso estaría bien interesante poder voltear aquí la situación y entonces llegar como a algún punto, pero no sé cómo se haría, pero sí, yo creo que sí lo podría hacer si lo intento, como voltear todo para que terminemos diciendo que la subjetividad no existe y que de hecho todo es objetivo, ¿no? O sea, como que todo es parte de la objetividad y que la subjetividad en realidad solamente es la división en partes de esa objetividad total o completa, ¿no? Por así decirlo. Bueno, pero tendría que haber un camino hacia esa idea como o a esas ideas finales, esas conclusiones finales. Bueno, entonces hablaba de que hay como un lado que podemos considerar que es esta dimensión o este lado humano de la subjetividad. Y también podemos hablar de, pues, la subjetividad, por ejemplo, de animales, porque creo que la subjetividad y la objetividad están muy de la mano con la realidad. Incluso me atrevería a meter entonces la idea de regla y excepción, ¿no? Que dicen la regla es que si te caes de un precipicio, que si te tiras de un precipicio te caes y te matas. ¿Y qué pasa si alguien un día se cae de un precipicio y no se, o sea, si se tira de un precipicio y no se cae, ¿no? O se tira, cae, pero no muere, ¿no? Entonces le decimos que es la excepción, ¿no? Eres la excepción a la regla. La realidad es la realidad, pero cuando hay excepciones
entonces decimos, no es siempre cierto, ¿no? Y entonces ahí tenemos un problema porque no podemos afirmar las cosas completamente, con 100% de seguridad, no podemos, eh, por las excepciones, porque siempre hay excepciones, porque siempre hay casos, situaciones específicas muy, no sé si decir personales o muy, sí, de cada persona que va a decir, pero a mí me pasó de otra forma o a mí no aplicó eso, o sea, fue otra cosa lo que pasó ahí. Entonces, sí, los fenómenos de la excepción y de la regla se me hacen bastante interesantes y creo que sí van de la mano ahí con la idea de subjetividad, realidad, objetividad. También podemos tomar una postura un poco más clara y decir, pues sí, mira, hay situaciones en las que la objetividad existe, pero también en las que la subjetividad existe. ¿Cuál puede ser un criterio? Tentativos, o sea, vamos a decir que ni la objetividad ni la subjetividad están al 100% encargadas de la realidad, ¿no? Entonces podemos decir, por ejemplo, algo objetivo se puede volver subjetivo o algo subjetivo se puede volver objetivo. Un criterio para mí podría ser la réplica, la réplica diferenciada o la copia diversa. Si tú dices, esto es de esta forma y para todos es de esta forma, entonces no hay excepción y es objetivo, ¿no? O sea, tú te tiras de un precipicio y te caes y te matas. Otra persona lo hizo e igual, y así. Cada persona que lo ha hecho, o sea, no hay excepción. Siempre pasa, es objetivo. Ahora, de repente un día alguien, vamos a decir María, José, quien sea, se tiran y no se matan. Ya hay una excepción, ya hay una diferenciación, por lo tanto, ya hay algo subjetivo ahí, ¿no? Entonces, hasta que no sepamos que hay otra forma de vivir o de conocer o de ver ese fenómeno o esa situación o esa realidad o esa actividad o idea o lo que sea, de alguna forma seguimos pensando con una idea fija, con un dogmatismo casi sobre eso de una forma como objetiva, ¿no? O sea, así es y punto, o sea, no hay otra forma. Pero cuando algo, alguien, la situación, el destino, lo que sea, nos demuestra, como con el descubrimiento de América, nos demuestra que, oh, espérate, no, sí hay excepciones, sí hay otras formas de ver esto, entonces ahí es donde surge la subjetividad. Ahora, al revés, ¿qué pasaría si lo que creemos que siempre es eternamente, por ejemplo, las emociones, que decimos, las emociones son muy diversas, muy complejas, nadie las entiende, incluso el pensar humano, ¿no? Las ideas, la actitud, el comportamiento, la conducta, la personalidad humana es muy variada, es muy diversa, es muy compleja, es muy subjetiva, justamente. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, yo espero en un futuro que la ciencia, los avances, las investigaciones, las ideas avancen a tal grado que se pueda entender. Por ejemplo, imagínate, entender las emociones en un futuro. Ya sabemos qué son las emociones, ya sabemos qué ocasiona las emociones, ya sabemos cómo son los procesos emocionales. O sea, y aquello que un día fue subjetivo se vuelve objetivo, se vuelve una regla sin excepciones, ¿no? Estoy tratando de pensar en un ejemplo donde eso haya sido, pero creo que históricamente hay un montón de ejemplos. Simplemente las culturas, por ejemplo, o la diversidad de tribus que tal vez antes existían. Incluso Europa es un ejemplo de, de, de esa subjetividad volviéndose más objetiva, ¿no? No podemos decir de nuevo 100% objetivo, 100% subjetivo, pero sí esa diversidad de tribus, de guerras en Europa, por ejemplo, medieval, con caballeros, incluso la formación de Alemania, ¿no?
que era como una formación de diferentes sectores de esos lugares y se unifica, se estandariza, se vuelve, ok, ya somos Alemania, ahora ya somos Europa, ahora ya somos la comunidad internacional. Eso de alguna forma es volver lo subjetivo más objetivo. Incluso creo que se trata de hacer luego como por ejemplo en el ser humano, cuando decimos, pues el ser humano, el niño es muy diverso, el adulto también, hay que estandarizar, hay que educar, hay que volverte más objetivo para que te puedas comunicar con las demás personas, hay que, como luego dicen muchos, hay que quitarte ese niño interior, esa creatividad y cómo lo hacemos, pues ve a la escuela, lee lo que todos leen, aprende lo que todos aprenden y lo que los adultos ya saben para que puedas hablar de las mismas cosas y, y de nuevo seas más objetivo. Entonces, una persona que no va a la escuela y que tiene ideas muy fuera de lugar, pues nadie le va a hacer caso, ¿no? Van a decir, pues tú eres demasiado diverso, no estudiaste, no sabes leer, no sabes escribir, no sabes de lo que no, de lo que la mayoría sabe, entonces eres demasiado subjetivo, ¿no? Incluso ahí se vuelve una forma de satanizar también o villanizar la subjetividad, ¿no? O sea, la subjetividad en su máxima expresión, en su expresión de excepción, o de excepciones radicalmente diferentes a la regla, es como, o sea, no tienes lugar aquí en lo que nosotros creemos. Ahora, eso es imaginando que todo esto son construcciones en última instancia del humano, ¿no? Porque, de nuevo, podemos regresar a la idea si hay una objetividad universal, el universo es objetivo que existen los planetas, los soles y así, que incluso ahí luego podemos decir, pues lo que es objetivo es que existe algo, lo que es objetivo es que hay una realidad. Lo que es objetivo es que estamos en algún lugar, ¿no? Lo que es objetivo es que somos y estamos, ¿no? Y que hay cambios, ¿no? Pero incluso esas cuestiones filosóficas también se pueden cuestionar. O sea, ¿qué tal si no estamos en ningún lugar, ¿no? ¿Qué tal si no somos realmente, ¿no? ¿Cómo podemos no ser? ¿No? Somos cuando estamos vivos y cuando estamos muertos, ¿no? Entonces estaríamos muertos siempre y esto, entonces, ¿qué es realmente la muerte? ¿No? Em, Estamos, bueno, eso ya lo expliqué, estamos y dónde, bueno, no es importante dónde estamos, sino que la idea objetiva ahí es que estamos en algún lugar y entonces la contraargumentación sería que no estamos realmente en ningún lugar, ¿no? ¿Cómo podemos pensar en eso? Porque podemos también decir cómo sabemos que estamos en algún lugar si no sabemos qué lugar o cuál es el lugar, ¿no? Decimos el planeta, el universo, el sistema solar. Todo eso es lo imagino así como decir el sol es el sol que está ahí en el sistema solar, en nuestro sistema solar, y hay otros soles, ¿no? Pero ni siquiera sabemos qué es eso, o sea, no podemos entrar al sol para confirmar que es eso que decimos que es, ¿no? O sea, o puede ser, pero puede ser más o menos, o sea, sí hay como muchas consideraciones que se pueden hacer con la subjetividad y la objetividad relacionándolo con, de nuevo, la realidad. A ver, pero vamos a ir más allá, ok, ya tenemos todas estas ideas, todos estos temas que hemos hablado. A ver, voy a tratar de resumirlo. Hemos hablado, por ejemplo, de la subjetividad, y pues básicamente iniciamos diciendo que si hay algo objetivo, y a través de esa objetividad tratamos de definir de alguna forma la subjetividad. También hablamos de que lo subjetivo es como el filtro humano, y tratamos también incluso de decir que el objetivo
es, podría ser realmente lo que existe, pero tendríamos que llevar una línea de pensamiento hacia allá. Em, Villanizamos de alguna forma o satanizamos a lo subjetivo, que es lo excepcional o lo radicalmente diferente, y hablamos de que realmente no sabemos con seguridad si hay algo objetivo, ya que podemos cuestionar esas objetividades también, incluso si son muy vagas, como decir estamos en algún lugar o estamos vivos o respirando o así, ¿no? Entonces, para ir más allá, ya redefiní, y para ir más allá, entonces podría preguntar o se me viene a la mente este, si la subjetividad y la objetividad, esto va a ser malo, porque todavía no tengo mucha práctica, pero podemos pensar que si la subjetividad y la objetividad realmente son lo mismo. ¿A qué me refiero con esto? Podemos pensar que coexisten, que al mismo tiempo que podemos definir de nuevo con esta idea de aproximación cierta objetividad, la subjetividad está ahí para de alguna forma equilibrar esa idea, ya que podemos decir la objetividad en su máxima expresión sería muy rígida, muy inamovible, pero la subjetividad justamente da esa pauta para que las cosas sean más flexibles y cambien un poquito más y haya un poquito más de diversidad, ¿no? Entonces, casi como el fenómeno del orden y el caos, ¿no? Entonces, o esa dicotomía, entonces podemos decir que es necesaria cierta subjetividad para que se equilibre, y a través de estas dicotomías es que se construye, ¿no? Como una idea que estaba mencionando de, 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 de los sistemas políticos que estábamos platicando. Decíamos que, bueno, yo comentaba que los sistemas comunistas, socialistas, terminan siempre siendo autoritaristas o autoritarismos, y me estaban contraargumentando diciendo que también los democráticos, ¿no? Y dije, bueno, sí, o sea, en las democracias hay partidos que empiezan a dominar, ¿no? También como los nazis y así. Entonces sí, o sea, los dos. Y luego les dije, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay una dicotomía que es como los demócratas y los republicanos. Entonces, esa dicotomía es lo que sostiene la democracia. Y ya nadie me contestó, pero de nuevo aquí lo uso como analogía para ejemplificar esto de eh, eh, la relación que existe entre el objetivo y lo subjetivo de alguna forma sostiene la realidad, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Y así, o sea, eso es lo que se hace, y de alguna forma pues ya tú vas escuchando diferentes voces, opiniones, ejemplos, y de eso te vas como basando también para seguir elaborando tus ideas. Entonces creo que es muy interesante este ejercicio, ejercicios de pensamiento exploratorios, hablar de lo que uno sabe en el momento. Y bueno, creo que por aquí lo vamos a dejar. Entonces nos vemos en la próxima, ok, bye.